Muy buenas a todos. Miren, todos recordarán que en el barrio, en la escuela, siempre había ese que era más grande, más fuerte y que de alguna manera se aprovechaba de esas ventajas y abusaba de los más débiles. El típico abusador. Bueno, al escuchar el discurso del señor presidente de la República el día martes, vino a mi mente y al recuerdo aquel abusador del barrio, aquel abusador del colegio. Y lo digo por lo siguiente, miren, de hecho el señor presidente en su discurso del martes indicó que a todos los funcionarios públicos que aceptaron un bono solidario o una bolsa, se les iba a descontar de su salario el 20% en los próximos 3 meses. De plano tengo que decirles que ni siquiera señaló que aquellos que se robaron, sino que aceptaron sin darle el derecho a defensa. También debo indicarles que, de hecho, a salario mínimo, ese 20% por 3 meses significa que ese funcionario público que tomó una bolsa de $15 tendrá que pagar $300. Eso, señor presidente, es ilegal, es desconsiderado y es inapropiado en este momento. Eso por un lado. Por otro lado, miren, los funcionarios públicos han sido históricamente el patito feo de la administración. De hecho, en el sector público se pagan salarios de miseria. En las juntas comunales se está ganando 400, $500 que son salarios de hambre. Y usted entonces, señor presidente, tristemente tengo que decirle, está cogiéndolo con los más débiles dentro de la cadena. Miren, yo quisiera verlo a usted, señor presidente, con ese mismo ímpetu, con esa misma determinación, con ese mismo carácter, referirse, por ejemplo, a los funcionarios públicos en su gobierno que ganan $5,000, $7,000 y que también devengan gastos de representación y también devengan de alguna manera viáticos. En este momento ellos no están representando a nadie ni necesitan los viáticos y están utilizando dicho dinero para provecho propio. Entonces, ¿por qué no hace que ese dinero sí se destine a ese ahorro que usted quiere implementar y que de hecho no sabemos cómo se va a fiscalizar? Nosotros también quisiéramos verlo, señor presidente, con esa energía, referirse, por ejemplo, a aquel que quiso hacer un contrato millonario para limpiar paradas, aquellos que contrataron para efectivamente comprar computadora a 3 veces su valor, o aquellos que quisieron contratar con el Seguro Social por $200 millones en donde se iba a perjudicar evidentemente a la seguridad social de este país. Nosotros quisiéramos esa misma energía respecto a esos casos y no solamente con respecto a los funcionarios públicos que son los más débiles dentro de esta cadena. Mire, señor presidente, yo y a todos en general, yo les voy a plantear algo. Mire, yo no soy clarividente ni quiero serlo. Y de hecho tampoco quiero entrar en el ámbito de competencia de Cassandra, pero les voy a decir a ustedes lo que va a pasar con los proyectos de ley 287 y 295. El señor presidente de la República no los va a sancionar. De hecho, el artículo 169 de la Constitución Política le da 30 días hábiles para hacerlo, pero el señor presidente lo que va a hacer es que los va a vetar. Oigan lo que se los digo hoy, va a vetarlo por inconveniente y por inexequible, para que al final del día la decisión la tome la Corte Suprema de Justicia. Les debo decir que la última vez que un proyecto de ley fue vetado por inexequible duró en la Corte 3 años. Esto quiere decir que cuando eso regrese de la Corte, nosotros los panameños ya habremos resuelto nuestros problemas, porque sépalo, señor presidente, siempre hemos sabido cómo solucionar tarde que temprano nuestros problemas. Mire, señor presidente, yo fui un iluso. Yo partí del principio de buena fe y yo creía ingenuamente que usted estaba pidiendo todos esos préstamos que suman más de $5,000 millones, que de hecho usted pidió más dinero que hasta el propio presidente Endara luego de la invasión de los Estados Unidos a Panamá. Yo pensaba que usted iba a utilizar esos dineros para una ayuda directa al pueblo panameño, a las personas que más lo necesitan, que están pasando hambre, trabajo, desesperación y tienen la incertidumbre de qué pasará, no el día después de la crisis, sino el día de mañana. Pero tristemente, por ejemplo, el ver su comité o su comisión económica y la ausencia de representatividad de los sectores de los trabajadores y los sectores sociales me lleva a colegir, sin temor a equivocarme, que usted no va a utilizar los dineros de nosotros que pidió prestado para resolver directamente la necesidad de la casa de los panameños. Usted va a utilizar ese dinero, señor presidente, y me es triste decir esto, para mantener el status quo de la clase empresarial, de la clase económicamente dominante en este país. Para eso va a utilizarlo, para ayudar a los bancos a que no pierdan y para que ninguno de los del sector económico que domina los intereses de este país pierdan, y no para la clase que lo llevó al poder. Voy a terminar con 2 reflexiones. Miren, la primera es que yo voy a llamarlos a todos panameños, no nos confundamos y no nos dejemos enredar ni
confundir con ese circo, con ese espectáculo de barrio limoso que se está dando en la Asamblea Nacional, que solamente tiene el propósito de alguna manera de distraernos. Ese circo armado en el cual, tengo que decirlo, los únicos payasos somos nosotros, quiere distraernos. Por otro lado, miren, yo he escuchado con mucha tristeza cómo se quiere de alguna manera hacer que esto sea una lucha de clases. Esto no es una lucha de clases. De hecho, los ricos no son los culpables de que nosotros seamos pobres. Los culpables de que nosotros seamos pobres son los diferentes gobiernos que históricamente en este país no se han dedicado a dotar de recursos a la educación, a la vivienda y a la salud, tendiente a estrechar esa brecha de desigualdad que no permite que los pobres dejen de serlo. Esos son los culpables. Pero les tengo que dar una noticia. Los que de alguna manera llevan a esos culpables a esa silla presidencial, por ejemplo, somos nosotros cuando votamos. Tenemos que votar mejor y no porque quien mejor habla con discursos grabados de Corín Tellado. ¿Por qué? Porque pasa lo que está pasando en este momento, que la clase dominante, específicamente la clase de gobierno, en este momento se está decantando por favorecer a los intereses económicos en detrimento, efectivamente, de nosotros los pobres que los llevamos al poder. Pero tenemos que comenzar a cambiar eso y Dios primero, estoy seguro que esta será una lección que nunca olvidaremos. Saludos cordiales a todos y bendiciones.